Bueno, hasta ahorita me imagino ya llevan algunas clases. Vamos a continuar con lo que es morfología y fisiología de la visión. Son temas muy cortitos, bastante cortitos diría yo. Pero bueno, si nos vamos a lo que es la morfología del ojo, vamos a ver esto, chiquito. Ahí está. Ok, entonces la morfología del ojo tenemos que son 3 capas. Si vemos en un corte coronal, continuando, son 3 túnicas. Si lo vemos en un corte coronal, empezamos de afuera hacia adentro y podemos ver cómo la parte externa del ojo vendría siendo la túnica externa o túnica fibrosa. Después tenemos la túnica intermedia. Ay, perdón. Y más adentro, lo que viene siendo la retina, es la túnica interna. La capa externa o túnica fibrosa vamos a tener que estar compuesta por la córnea y la esclerótica. Viendo la parte anterior y aquí, en la parte posterior. La esclerótica se comunica hasta la parte más posterior del ojo. La córnea, pues si mal no recuerdan ustedes, es una lente positiva con un poder refractivo de 43 dioptrías, diámetro horizontal. ¿Alguien se acuerda cuánto mide aproximadamente el diámetro de la córnea? ¿No? Bueno. El diámetro anterior de la córnea mide aproximadamente 12 milímetros o 12.6 y el diámetro horizontal es un poco más pequeño, mide 1.7, 11.7. ¿Qué pasa, Ale? Ah, ok, ahorita. Tenemos que la periferia de la córnea es más plano y más gruesa, haciendo que mida aproximadamente 700 a 800 micras y la parte central es más curveada y más delgada, midiendo aproximadamente 0.5 milímetros o unas 500 micras, ¿correcto? Si nos vamos a la esclerótica, pues vemos que esta cubre aproximadamente 4/5 de lo que es la superficie del globo ocular. Tiene una abertura anterior, donde está la córnea, y tiene una abertura posterior, donde está el nervio óptico. Tenemos que el mínimo de grosor de la esclerótica es de 0.3 milímetros, y esta se encuentra precisamente en la inserción o detrás de la inserción de los músculos rectos. Por eso es que es importante en una cirugía de retina, cuando ponemos una banda o en una cirugía de estrabismo, tener en cuenta que el grosor es muy delgado de la esclerótica y podemos perforarla. Y tenemos que el mayor grosor se va a encontrar en la parte posterior, cercana al nervio óptico, midiendo 1 milímetro. Y en lo que es la parte del ecuador, mide de 0.4 a 0.5 y conforme se va haciendo periférico, bueno, más hacia el nervio óptico, se va engrosando, ¿correcto? Sus fibras de colágeno pues se van a ramificar y se van a entrelazar con el cuerpo de la coroide ciliar. Y la coroides de los fascículos de las fibras, no sé si recuerdan en algunos casos que se ve el ojo como un poquito negro en algunas zonas, es porque tiene fibroblastos y melanocitos, que es normal en estos fascículos de las fibras, es parte de su anatomía. Si nos vamos a la capa interna o túnica nerviosa, pues su nombre nos lo dice todo. Ay, me faltó acá está, la intermedia. Y dije, ¿qué pasó? Bueno, la capa media o túnica vascular o úvea, tenemos que va a estar compuesta por 3, lo que es el iris, el cuerpo ciliar y la coroides, ¿correcto? El iris, bueno, si mal no recuerdan, esta es una estructura pigmentada, es la parte contráctil del ojo y va a tener 2 músculos para la contractura. Uno, que es el músculo del esfínter, que nos va a generar miosis, y esta va a estar inervada por el parasimpático, ¿sí? Y otro que es el músculo dilatador. El músculo dilatador es el que nos produce la midriasis, que es el simpático. Entonces, para que a algunos se les haga un poquito más fácil, uno se abre, uno se dilata con una persona simpática, ¿correcto? Entonces, la midriasis del ojo se da por el simpático.
y la miosis por el parasimpático. El cuerpo ciliar es muy vascularizado. Este contiene el músculo ciliar, los procesos ciliares, que son los encargados de producir el amor acuoso, y el ligamento suspensorio, pues, que nos mantiene el cristalino. Después nos vamos a la coroides. La coroides también es muy vascularizada. Esta tiene pigmento melánico que le da su color como tal y nos ayuda para absorber y dispersar la luz, que es parte de las funciones indispensables de ella, aparte de nutrir a la retina. En la capa interna o túnica nerviosa, como ya su nombre lo dice, tenemos el epitelio pigmentario de la retina y tenemos la retina nerviosa. El EPR es un epitelio cúbico simple con melanina y la retina nerviosa contiene la capa de fotorreceptores, que son los conos y los bastones. Estos son importantes porque nos van a permitir el estímulo luminoso que pasa al nervio óptico y a su vez hacia el cerebro. Y tenemos en la parte más posterior el disco óptico, donde a su vez va a entrar la vena y la arteria. Y bueno, si dividimos al ojo, podemos tener en cuenta que el ojo tiene 3 cámaras. Una cámara anterior, creo que no se ve, aquí, la cámara anterior, que está dada detrás de la córnea y adelante del iris. Después tenemos la cámara posterior, que está posterior a la superficie del iris y anterior a la superficie del cristalino. Y estas dos van a estar rellenas, por así decir, de lo que es el humor acuoso, mismo que, como ya dijimos, es producido por los procesos ciliares y nutre el endotelio y al cristalino. Y este se va a drenar por medio del canal de Schlemm. Y más posterior tenemos la cámara vítrea. Esta es una superficie posterior al cristalino y anterior a la retina nerviosa. El humor vítreo es gelatinoso, es transparente y nos nutre con glucoproteínas y fibras de colágeno. Ahora, hablando específicamente de los fotorreceptores, pues los fotorreceptores vamos a saber que son 2. Los conos, que si mal no recuerdan, son los responsables de la visión diurna o fotópica. Son pequeños y ligeramente cónicos, como ven en la imagen. Su densidad es de 5.5 millones en el ojo. Y los bastones son responsables de la visión nocturna o escotópica. Son alargados, son cilíndricos y su densidad es de 125 millones por ojo. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Todo bien, doctora. Ok, bueno, como les digo, es un tema muy simple, es simplemente recordar la anatomía y si vemos en un corte coronal, pues las túnicas van a ir de afuera hacia adentro, externa, media e interna. Y si lo vemos con un corte sagital, pues vamos a tener ya propiamente lo que es esta imagen, ¿no? Donde tenemos córnea, esclera, vamos a pasar por el iris, cuerpo ciliar, ya de afuera hacia adentro, de una estructura anterior a una estructura posterior. Entonces, sencillito, ¿no? Bien, sé que teníamos otra hora reservada para el siguiente tema. El siguiente tema es lo que es la fisiología de la visión, pero pues como les digo, estos son unos temas muy cortitos y se pueden dar en muy poquito tiempo. Entonces, continuamos con el tema de fisiología de la visión. Entonces, tenemos que los fotorreceptores, pues ya los vimos ahorita, son células sensitivas capaces de detectar estímulos luminosos. Son precisamente encargados de detectar longitudes de ondas que van desde los 400 a los 700 nanómetros. Y son capaces de convertir un impulso de, bueno, lo que es la luz a un impulso eléctrico, que este se va a ir hasta el sistema nervioso central, a su vez al encéfalo, que lo va a interpretar en imágenes tridimensionales, con color, con brillo y con movimiento. Entonces, de ahí las especificaciones de cada una de estas células. Si recordamos un poquito de anatomía, pues recordemos que la retina mide 200 micras. ¿Y cuántas capas tiene la retina? Es pregunta de examen básico. 10. 10.
11. Exacto, 10 capas. 10 capas que están aquí numeradas. Y bueno, tenemos que los fotorreceptores, si los vemos en esta imagen de aquí, vamos a tener que este es el epitelio pigmentario de la retina. Aquí están los bastones. Van a hacer sinapsis con lo que son las células bipolares. Y estos a su vez hacen sinapsis con una célula ganglionar. ¿Sí? Las células ganglionares tienen axones largos y estos axones largos van hacia el nervio óptico, como nos lo dice aquí la imagen, recubriendo en esta capa por los axones de las células ganglionares. De ahí se va hasta el nervio óptico, del nervio óptico se va al tálamo, donde forma sinapsis con células de segundo orden, y estas células de segundo orden se van a la corteza visual. A su vez, intermedias, podemos ver aquí que hay otros dos tipos de células que están ahí ayudándonos un poquito, que son células de soporte, como son las células horizontales que van entre fotorreceptores y células bipolares, y células macrinas que están entre células bipolares y células ganglionares. ¿Sí? Y vemos ahí la diferenciación entre las capas también. Gracias. Bien. Si nos vamos a lo que es un poquito el fotorreceptor, nos vamos a esta imagen a la derecha. Entonces, recordando un poquito de los fotorreceptores, pues tenemos que en su mayoría van a ser bastones. Tenemos que hay 16 bastones por cada cono. Y si hablamos de los conos, tenemos que hay 3 tipos de conos que son dados por las opsinas. ¿Sí? Hay una que capta la luz azul, que está en 430 nanómetros, y es la cianopsina. La que capta la luz verde, que es la clopsina, que está en una longitud de onda de 530 nanómetros, y la que capta la luz roja, o el color rojo, que es la eritropsina, que está en la longitud de onda de 700 nanómetros, ¿sí? Dándonos así las diferencias. Y pues bueno, ya yéndonos a lo que es la estructura propiamente de lo que es el fotorreceptor, pues bueno, vamos a tener que esta tiene una organela. Aquí la vemos. Entonces, tiene un segmento externo donde está esa organela, tiene un segmento interno donde tenemos ahí propiamente la mitocondria y lo que lleva los procesos, y la terminal sináptica. Vamos a tener lo mismo tanto en conos como en bastones, ¿correcto? Y la forma del segmento es lo que nos va a diferenciar lo que es un cono de un bastón, dándole la forma característica. Vemos cómo termina una y cómo termina la otra. En estos discos membranosos del segmento externo, vamos a tener que ahí se aloja la rodopsina. Esta es una proteína sensible a los fotones de luz y pigmento o fotopigmento. Después, como les decía, después tenemos el segmento interno, que el segmento interno tiene las organelas y la terminal sináptica que va a los axones. ¿Y qué pasó? Sí, es un bifocal. Si es en ese lente, tiene que ser alto. Si es en otro lente, tiene... Saludando. Si es en otro lente, pues que sea a la mitad de la pupila, ¿sale? Para tomarle la altura, porque no es como en un adulto, tiene que ser alto. Hacia abajo, ajá. No, ¿de qué? Y ahora sí. Eso de estar trabajando y dando clase no está padre. Era más fácil allá en el GAU, pero bueno, el mío no es COVID, es tos normal. No se enfermen de la garganta ahorita, todo el mundo piensa que es COVID.
Y bueno, como les decía, la terminal sináptica de los axones, pues va a reposar sobre lo que es el EPR. Y el EPR, ¿por qué es importante? Porque este se encarga, como ya dijimos, de absorber lo que viene siendo los fotones de luz, dispersarlos para lo que es la melanina, se encarga de nutrir, mantener el metabolismo alto de los fotorreceptores. Y pues bueno, otra característica que hay que tomar en cuenta está precisamente en la imagen anterior. Vemos como en esta imagen que dice aquí fotorreceptores de la retina, vemos un fenómeno de convergencia. Entonces vemos cómo aquí está el EPR, vemos cómo hay, digamos aquí, dos células de fotorreceptores que se van a conectar a su vez con una célula bipolar y esta a su vez con una célula ganglionar, bueno, o varias células bipolares que se conectan con una célula ganglionar, teniendo en cuenta que hay 100 millones de fotorreceptores contra 1 millón de células ganglionares en los bastones. Entonces, haciendo que por esta característica, la periferia, donde están los fotorreceptores, sea más sensible, pero tenga menos resolución. Y a diferencia en la fobia, que es donde tenemos mayor cantidad de conos, lo que es este mecanismo de convergencia es más directo. Tenemos un cono, una célula bipolar, una célula ganglionar. Entonces el estímulo se manda directo de célula a célula, haciendo que haya mayor resolución. Y eso hace que sean células más especializadas porque nos dan como mayor definición y mayor resolución, a diferencia de la periferia que nos da mayor sensibilidad, teniendo ahí las diferencias de lo que es claro oscuro y lo que son colores, ¿verdad? Bien, entonces, volviendo a lo que es el proceso de fototransducción, pues, ¿qué es lo que tenemos en esta imagen? Tenemos aquí el disco membranoso que está en el segmento externo y en este disco membranoso vamos a ver cómo se encuentra la molécula de rodopsina. La rodopsina, pues, es una proteína de membrana y esta está dentro de y en esta está dentro una molécula que se llama cisretinal. Esa molécula está presente cuando el ojo está en reposo en la oscuridad, ¿sí? Entonces aquí tenemos que en la imagen pues pueden ver cómo aquí les puse que ahí específicamente al estar despolarizada la célula por tener una corriente catiónica de sodio va a tener unos 400 milivolts, menos 400 milivolts. ¿Por qué? Porque el cisretinal está adentro, ¿sí? Y lo que son canales de sodio-potasio van a estar cerrados al estar con más sodio la célula. Entonces aquí vemos el canal de sodio en la periferia de la membrana y de lo que es el segmento externo de la membrana. Y aquí en el disco membranoso tenemos la rodopsina. Entonces la rodopsina ya dijimos, adentro tiene la cisretinal que cuando llega la luz, aquí viene la imagen, va a pasar a llamarse transretinal y va a activar así a la proteína G. Entonces vemos que la proteína G, se fue la luz, va a ser traducida y va a generar un intercambio de nucleótidos. Este intercambio de nucleótidos va a cambiar la guanina, haciendo el cambio de GDP a GTP. Entonces, aquí tenemos cómo viene la transducción en esta imagen de abajo y tenemos GTP cambia a GDP por ese intercambio de guanina, ¿correcto? A su vez, esta va a activar la fosfodiesterasa, que va a venir acá. La fosfodiesterasa nos va a activar o va a convertir el GMP cíclico en GMP
que este GMP, el GMP cíclico es importante porque es el que nos mantiene abierto el canal de sodio. Entonces, al cambiar el GMP cíclico a GMP, cerramos el canal de sodio y con eso la bomba de sodio-potasio, que el potasio lo tenemos en la parte del segmento interno del fotorreceptor, se va a abrir este canal y la célula se va a repolarizar. Y a su vez ya no se libera el neurotransmisor. Entonces, para formarse nuevas moléculas, vamos a tener que, ahí va a ser necesario la vitamina A. Si recuerdan, la vitamina A es la que nos va a favorecer al transretinal que se encuentra adentro de la rodopsina, volviendo a hacer el ciclo tal cual, que este va a pasar a cisretinal y otra vez forman nuevas moléculas de pigmento. Y pues bueno, otro fenómeno que hay que tener en cuenta es el fenómeno de la amplificación, donde tenemos que un fotón de luz nos va a activar 700 transducinas, que estas a su vez van a degradar 1400 moléculas de GMP cíclico. Y esto nos va a dar el cierre de 230 canales de sodio de los 1100 que hay en la célula, dando una disminución de 1.000.000 de iones de sodio. Por eso es que la célula se despolariza o se repolariza. Así es que este fenómeno de amplificación con algo tan pequeño como un fotón se va a transducir de gran manera para hacer este sistema donde entra la luz. Bien, entonces, ¿preguntas hasta aquí? Entonces, por eso nos recomiendan que al dormir no tiene que haber nada de luz, porque con poquita luz se estimula, ¿no? Me imagino que por eso es que no Exactamente. descansas. Sí, por eso es que uno no descansa igual, porque la entrada de luz es la que estimula a que la rodopsina vaya a cambiar. Entonces, este funcionamiento se va llevando a cabo y ahí es donde el cisretinal pues va despolarizándose, bueno, se va saliendo, va transformándose y va despolarizando la membrana. Entonces se lleva todo este proceso a cabo y es por eso que el ojo no descansa de la misma manera. Muchas gracias, doctor. Bien, es un poquito enredoso, con las imágenes es más simple, por eso les puse muchas imágenes. Esto es más de explicarlo. Y pues bueno, sería todo. No sé si tengan alguna duda. Pues sí, pero hay que ponernos a leer mejor. Muchas gracias, Sí, es un doctora. poquito de bioquímica Espero que esto. esté grabada esta sesión porque vamos a tener que verla unas 3, 4 veces para... Ok, no se preocupen. Entonces, aquí es donde está lo más importante de este proceso. Recuerden, luz entra en el segmento externo de lo que es esta membranita, va a activar la rodopsina. La rodopsina va a activar va a hacer que el cisretinal que contiene dentro se pase a transretinal, ¿sí? Eso es lo que activa la proteína G. Y la proteína G transducida es lo que nos va a activar la GMP cíclica, que a su vez nos activa la fosfodiesterasa. Entonces es nada más llevar a cabo ese proceso y que recuerden cómo va ese proceso. ¿Sí? Bueno, pues sería todo. Muchas gracias, doctora. De nada. Gracias, doctora. Que Gracias. tengan buen día. Doctora, buen día. Vamos a ver un tema que es muy corto, realmente no es tan difícil, que viene siendo dacriocistitis, ¿vale? Si tienen alguna duda me pueden interrumpir, ¿vale? Y bueno, ¿qué es la dacriocistitis? La dacriocistitis es la infección del saco lagrimal que suele deberse a la obstrucción del conducto lagrimal. Puede ser aguda o crónica y casi siempre por
estafilococos o estreptococos. ¿Vale? Aquí les puse un esquema de la anatomía de la vía lagrimal. Solamente recordar que pues la ampolla viene siendo de 2 milímetros, el saco lagrimal viene siendo de 10 milímetros, los canalículos tanto superior como inferior aproximadamente de 8 milímetros y el conducto nasolagrimal viene siendo de 12 milímetros. La válvula que nos va a interesar en el tema viene siendo la válvula de Hasner, que viene siendo la válvula inferior, ¿vale? Que es el sitio generalmente de obstrucción más frecuente. Y bueno, hablando de epidemiología, es más frecuente en hombres y en adultos. Hasta donde recuerdo, esto fue una pregunta de examen de oculoplástica. Nos preguntaron en qué población era más frecuente. La respuesta era hombres y adultos. Y suele ser polimicrobiana, ¿no? Generalmente por gram positivos y negativos. Aquí un esquema en el cual es un esquema de pastel, en el cual muestra que es más frecuente los bacilos gram negativos y posteriormente polimicrobiana. La gran mayoría de los casos suele ser idiopático, no se encuentra una causa en específico, y cuando suele ser específica suele ser por algún cuerpo extraño, alguna neoplasia o un proceso inflamatorio. También se ha encontrado que puede existir dacriolitos, es decir, piedras o precipitados de cristales que se forman en el conducto nasolagrimal y suele ser del 15% de los pacientes. O puede ser por alguna patología nasal, por ejemplo, opresión del meato inferior, alguna hipertrofia del conducto nasolagrimal, la división del tabique nasal, algún pólipo nasal, sinusitis crónica, rinitis, entre otras. Y el uso de medicamentos tópicos. Recordar que el betabloqueador, por ejemplo, el timolol, suele ser muy irritante y ocasiona un proceso inflamatorio. El uso de pilocarpina, dorzolamina. Y bueno, cuando hablamos de dacrocistitis por alguna obstrucción crónica, hay que investigar que no sea por alguna enfermedad sistémica, que no sea por una granulomatosis de Wegener, sarcoidosis o lupus eritematoso sistémico. Cuando es infantil, suele ser estos patógenos, que son patógenos que se encuentran en las vías respiratorias altas. Y cuando es crónica, checar que el paciente no tenga inmunosupresión y preguntarnos si es por alguna pseudomonas aeruginosa principalmente. Entonces, cuando es aguda, es importante mencionar que hay un dolor que el paciente refiere que es mucho y está asociada a epífora. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia de epífora a lagrimeo? Que la Epífora corre, ¿no? escurre hasta mejilla. ¿Cómo, perdón? La epífora, pues además de ser muy constante, pues escurre hasta mejilla y no drena. ¿Y alguien más tiene alguna definición diferente de qué viene siendo epífora? Bueno. Yo también pensaba lo mismo, pero no. Entonces, ¿cuál es la diferencia de epífora y lagrimeo? Según yo, perdón, es un exceso de lágrimas epífora, pero ya sea por una obstrucción o o alguna, ¿cómo era? Bueno, es un exceso de lagrimeo Exceso de por obstrucción. secreción. Ok. Una alteración del flujo lagrimal. Exacto. Bueno, también vamos a encontrar que tiene tumefacción que es sensible, que suele ser dolorosa la palpación, edema y eritema, ¿no? Y puede asociarse a celulitis preceptal, que esto ya viene siendo una emergencia, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí que el paciente tiene un orificio. En este caso, ¿ustedes drenarían el orificio, sí o no? Este de aquí, la imagen. Si está agudo, no esperaría. Ajá.
Entonces, la literatura menciona que cuando encontremos una fístula o un absceso, no hay que tocarlo, porque puede evolucionar alguna celulitis preseptal, ¿vale? Aquí vemos la evolución natural de la enfermedad, como hay un edema importante y vemos pues que hay absceso, no hay pus. Y el eritema, el enrojecimiento, ¿no? O sea, se ve que el paciente le duele. Tratamiento, generalmente el tratamiento inicial es con compresas calientes y antibióticos orales vía sistémica, ¿no? Podemos utilizar amoxicilina con ácido clavulánico. Podemos, para infecciones leves, utilizar clindamicina. Para infecciones graves podemos utilizar vancomicina intravenoso en combinación con alguna cefalosporina tercera generación. Y bueno, hay que valorar la parte, como les comentaba, valorar el absceso y drenarlo, ¿no? Pero bueno, como comenta ahí, no debe realizarse irrigación ni sondaje por el comportamiento, ¿no? De que puede existir una celulitis y evolucionar a, pues, una complicación. Entonces, cuando hay una infección activa y es aguda, no hay que realizar un DCR, es una dacrocisterrinostomía. Y esto es por el riesgo de que se puede ocasionar un riesgo de infección recurrente. Entonces, estos pacientes acuden por dolor intenso, que está asociado a pífora de larga evolución, y en ocasiones por sensación febril, ¿no? Que sienten esa parte muy caliente. Y en la exploración física vamos a encontrar empastamiento del área cutánea, que suele ser localizada por encima del saco lagrimal, eritema, edema, dolor y aumento de temperatura local. Podemos encontrar también reflujo del material purulento a través de lo que es el punto lagrimal a la presión digital, y podemos también encontrar fistulización cutánea espontánea, ¿no? Es decir, la comunicación. Y en casos graves puede asociarse lo que es una celulitis preseptal. Aquí vemos una dacrocistitis aguda, vemos la parte de inflamación del saco lagrimal y pues, también de lo que es el tejido subcutáneo adyacente. Y aquí vemos una dacrocistitis también aguda con fistulización, ¿vale? Hay una comunicación de la parte cutánea. Diagnóstico diferencial, realmente es muy difícil llegar a diagnosticar otra cosa que no viera siendo dacrocistitis aguda, pero bueno, lo menciona en la literatura, que es la obstrucción involutiva del conducto nasolagrimal en individuos de edad avanzada, la obstrucción del punto lagrimal, secundaria en proceso de cicatrización, la obstrucción del conducto nasolagrimal congénita, que viene siendo el dacriocele o, sí, dacriocele, tumoraciones del saco lagrimal o tumoraciones nasofaringeas orbitarias, mielomeningoceles o mucoceles frontoetmoidales. Pruebas complementarias realmente no es necesario hacerlas. Con pura clínica se llega al diagnóstico, pero bueno, se puede utilizar tomografía axial computarizada, tanto de órbita como de senos paranasales. Y el tratamiento pues va a ser evitar la irrigación, el sondaje, no hay que tocar, ¿vale? Antibióticos vía oral y tópico, analgésicos y antiinflamatorios, y considerar la incisión y drenaje cuando hay un absceso que es fluctuante, ¿vale? En casos ya muy avanzados, que a pesar del tratamiento médico, ya se colocó compresas calientes al antibiótico tópico y sistémico y no mejoría, se puede hacer un DCR, que viene siendo la dacrocisterrinostomía. Pero generalmente todos se resuelven con tratamiento médico. Y bueno, de la dacrocistitis crónica se presenta, como su nombre lo dice, con epífora crónica, que suele asociarse con una conjuntivitis ya sea unilateral crónica o recidivante, y suele asociarse con un mucocele en forma de tumoración indolora, lo que viene siendo el canto interno. Pero bueno, aunque no hay un abultamiento evidente, la presión sobre el saco normalmente produce algún reflujo canalicular mucopurulento, y el tratamiento va a consistir en un DCR, y que a menudo va a facilitar lo que es la dilatación del saco lagrimal. Y bueno, hasta aquí dudas, preguntas. Realmente no hay mucho de qué hablar del tema. Fue un tema muy cortito. Ya. Adelante, doctora. ¿Se pudiera usar otro antibiótico vía oral que no sea amoxi y ácido clavulánico? Amoxicilina con ácido clavulánico. Comentaba que para casos leves pudieras utilizar clindamicina. Recordar que la clindamicina penetra tejido blando
entonces sin problema puedes utilizarlo. Si el paciente es alérgico a la penicilina, puedes utilizar eritromicina. Puedes utilizar en casos graves vancomicina también. Va, muchas gracias. Por nada. ¿Y cuántos días le dejas el tratamiento? La literatura menciona que puede ser de 7 a 10 días. 7 días. De 7 a 10 días, sí. Generalmente son pacientes que tú vas a citar al tercer día del diagnóstico y luego después a la semana. Gracias. O sea, realmente pues es una infección de tejido blando, ¿no? Decía que nunca se sondeaba. Entonces, en ningún caso se va a sondear el paciente. En ningún momento se va a sondear. Solamente en algunos casos que hay fluctuación del absceso, sí lo vas a tener que sondear, ¿vale? Hay un dicho que dice absceso drenado, absceso curado. Entonces, solamente en el caso que tú ves tratamiento sistémico, compresas calientes, tratamiento tópico y no hay mejoría, pues solamente en esos casos podrás hacer un DCR, ¿no? Y el sondeo. Pero es como última instancia, no es de primera instancia. ¿Por qué? Porque puedes ocasionar una fístula, una comunicación. Y ahora sí, para cerrar una fístula, pues tendrás que utilizar cirugía, ¿no? Y lo que menos se quiere es llegar a cirugía. Ok, perfecto, gracias. Por nada. Todo lo que viene siendo patología del conducto nasogenital, van a ver que es tratamiento médico. Por ejemplo, el dacriocele, que es la tumoración del conducto nasogenital, por la falta de ruptura de la válvula de Hasner, con técnicas muy sencillas, por ejemplo, con la técnica de Krigler, que es la opresión del conducto nasogenital, de donde está el canto interno hacia abajo, con eso prácticamente tienen. Con eso, con dosis de antibiótico con impregnación tópico, y con eso basta. Generalmente se resuelven, sí tardan en resolverse, pero evitas la cirugía. Y ustedes lo van a ver que es muy frecuente en los niños, ¿no? El dacriocele, y que lo evitas con cirugía, pues todo es médico. Va, muchas gracias. Y generalmente llega la consulta así. Oiga, doctor, en cuanto nació, pues le vimos una bolita en el canto interno o cerca de la nariz, y esa bolita ha estado creciendo y amanece con secreción purulenta en el ojo. Entonces, haces la maniobra y sale pus, ¿no? Entonces, eso se debe a que hay una membrana que está obstruyendo el conducto y no permite que el flujo continúe. Entonces hay que estarlo apretando, ¿no? Hacer la maniobra para que se rompa la membrana. Y eso lo puede hacer el paciente, o sea, el familiar, la mamá, con el dedo o inclusive con un cotonete. Muy bien, doctor, gracias. Bueno, si no hay preguntas, eso es todo de mi parte. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos después. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Luego, Luego.